Uno de los aspectos que más me apasionan del proceso creativo es el autoengaño y la influencia y el impacto que tienen las verdades que decidimos construir internamente, sobre todo mientras estamos creando, ¿no? Y me apasiona mucho porque siento que es un aspecto de la creatividad que está muy poco transitado, hay poca bibliografía, hay poco estudiado. Así que ahí donde hay poco, a mí siempre como me aparece ese bichito de meterme e indagar un poquito más, conocer un poquito más, aprender un poquito más. Así que vamos a tratar eso. El autoengaño en el proceso creativo y voy a tratar de compartirles algunos recursos y algunas herramientas para detectarlo y para gestionarlo, ¿sí? Porque tranquilamente podríamos decir que el autoengaño es una estructura limitante, es un obstáculo interior, es muchas veces la causa principal por la cual nuestra creatividad no puede fluir, por la cual nuestro proyecto no avanza o por la que nos quedamos en un estado de pasividad y estancamiento en el que no sucede nada, ¿no? Así que vamos a abordar un poquito eso, pero antes de arrancar, como siempre, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de autoengaño? Obviamente, de engañarnos a nosotros mismos. Ahí no estoy diciendo nada nuevo, pero ¿qué hay detrás de ese engaño que uno trama internamente? Bueno, es muy probable que detrás de ese autoengaño haya una especie de mecanismo de defensa para evitar lo que podría ser una verdad incómoda, ¿no? Como una especie de acuerdo silencioso con uno mismo, que lo habilita a uno a mentirse para evitar asumir algo, para evitar hacerse cargo de algo, para evitar ver algo o, quizás lo más importante, para evitar tomar algún tipo de decisión. A mí me gusta decir que el autoengaño es como una forma elegante de no cambiar nada, ¿no? De no hacernos cargo. Y dicen los que saben que las mentiras más eficaces son aquellas que son contadas con buena intención, ¿no? Bueno, muchas veces uno se miente a uno mismo con, entre comillas, buena intención, con la intención de salvaguardarse del dolor, de la incomodidad, de la aspereza que genera tener que hacerse cargo de algún tipo de verdad incómoda. Y ahora en un ratito les voy a dar algunos ejemplos, ¿no? ¿Por qué sucede? Bueno, acá hay que hacer un poquito de teoría respecto a cómo funciona biológicamente el cuerpo y sobre todo el cerebro, ¿sí? Ustedes saben que nosotros estamos diseñados, construidos y articulados y ensamblados para conservar nuestra energía. Si nosotros conservamos nuestra energía, vamos a sobrevivir, ¿no? Si nosotros utilizamos mal nuestra energía, o mejor dicho, cuando uno usa mal su energía, ese desbalance, ¿sí? en el uso de la energía, de toda la biología humana, comienza a generar impactos de todos los tipos y colores, ¿no? Uno empieza a sentirse mal, después uno termina enfermándose, o en el peor de los casos uno termina desapareciendo muchas veces porque no supo o no sabe gestionar esa energía, ¿no? Conservar la energía y usarla para las cosas que verdaderamente son necesarias. Estoy hablando a nivel de la supervivencia y también al nivel de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, en ese sentido, una de las estrategias que utilizamos y que utiliza sobre todo nuestro cerebro es buscar el camino del menor esfuerzo, ¿sí? El cerebro y la mente suelen buscar el camino del menor esfuerzo. Entonces, cuando aparece una verdad incómoda, cuando aparece un desafío, cuando aparece un problema, cuando aparece algo que nos dice, mira, por acá te vas a tener que esforzar, acá vas a tener que usar un poco más de energía de la que vos venís usando. Bueno, ahí aparece el mecanismo de defensa ante eso, y muchas veces el mecanismo de defensa toma forma de autoengaño. Entonces, no es que evito la verdad incómoda simplemente porque me parece incómoda y no me quiero hacer cargo y me genera miedo y todo eso. Sí, todo eso es cierto, pero también evito la verdad incómoda porque de alguna parte de mí quiere conservar esa energía, quiere evitar tener que esforzarse por cambiar algo, por resolver algo, por solucionar algo, ¿sí?
Entonces, el autoengaño prácticamente funciona a un nivel biológico en nosotros. Va a aparecer, ¿sí? Un poquito la semana pasada hablábamos sobre los pensamientos intrusivos, ¿no? Y yo te decía lo mismo, van a aparecer. Y como el proceso creativo viene a desafiarte, viene a incomodarte, crear algo convoca a que uno se esfuerce por algo, inevitablemente el autoengaño va a aparecer en el proceso. Y va a tomar infinidad de formas y colores, ¿sí? Pero hay otra cuestión que yo creo que es un poco más de fondo y que nos va a ayudar a entender cuál es el verdadero impacto del autoengaño, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, la persona se engaña, ¿no? Creyendo que, no sé, por ejemplo, no es el mejor momento para emprender, que hay que esperar a que la economía se estabilice, ¿no? O la persona se engaña pensando que, no sé, su pareja, que es hipertóxica, en algún momento va a cambiar o que la va a poder cambiar, ¿no? Son autoengaños frecuentes que tenemos los seres humanos, ¿no? O la persona se autoengaña creyendo que, la famosa frase, ya vendrán tiempos mejores, ¿no? Entonces, mientras tanto, sostenemos la situación y ya vendrán tiempos mejores. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de fondo del autoengaño. El problema de fondo es que una parte de nosotros, consciente, la parte de la cual de la que siempre hablamos en este espacio, ¿no? La parte sabia de uno, consciente, sabe que eso no es verdad. Sabe que ese autoengaño es uno tratando de sostener una situación insostenible muchas veces, ¿no? Y entonces, esa parte es la que no te habilita a confiar en vos mismo o vos misma. Dicho de otro modo, vos vas y conoces a una persona que te das cuenta que te engaña. ¿Vas a confiar en esa persona? No vas a confiar en esa persona. Bien, si vos te das cuenta que te autoengañás, ¿vas a confiar en vos mismo o vos misma? No. Entonces esa falta de confianza que muchas veces la normalizamos, ¿no? Ay, no, a mí me falta confianza para animarme, para emprender, yo soy muy inseguro, que esto, que el otro. Uno la normaliza, esa falta de confianza. Es el origen de las decisiones conservadoras. Es el origen, la causa principal por la cual muchas veces uno no se anima a mirar más allá de 3 o 4 metros de lo que le da la vista. Es el origen o la causa principal por la cual uno no se anima a soñar. ¿Sí? Y entonces, si uno no resuelve esa inmensa creatividad que tenemos todos los seres humanos para construir historias que sostienen situaciones insostenibles, porque somos creativos para todo, o sea, somos creativos para pensar ideas, somos creativos para crear, para resolver, para soñar, pero también somos creativos para construir historias que sostienen lo insostenible. Y si uno no resuelve eso, no resuelve el problema de fondo, que es el no animarse. No animarse, paréntesis. El sábado fue el Festival Inspira, ¿sí? La edición más grande de nuestra historia, porque participaron casi 600 personas en las casi 5 horas. Y el hilo conductor en todas las facilitaciones fue el animarse. De hecho, el lema del festival era animarse es humano. Si te lo perdiste, está gratis para que lo veas durante toda esta semana en Gaiki Labs, en labs.gaiki.org. La causa fundamental por la que las personas no nos animamos es la falta de confianza. Es la falta de confianza, es creer que nosotros no tenemos lo que se necesita, no tenemos lo que hace falta o no estamos a la altura. Y la falta de confianza viene en gran medida porque uno se autoengaña. Porque uno toma decisiones que sostienen situaciones insostenibles durante tiempos que pueden ser eternos. La semana pasada hablábamos de los pensamientos intrusivos y la característica del pensamiento intrusivo es que entra y sale como un ninja, ¿no? Te aparece, vos pensás algo que sabés que no es bueno, pero al rato se te pasa. Bueno, la diferencia del autoengaño con el pensamiento intrusivo es que el autoengaño uno lo puede sostener años. Una relación tóxica uno la puede sostener años. La creencia de que no es el mejor momento para emprender, uno la puede sostener años. Un socio o una socia que claramente no va con tu visión y con tu emprendimiento, que yo he tenido de esos socios, afortunadamente ya no, pero si he tenido de esos socios,
uno lo puede sostener años. Años. ¿Entendés? Y eso no es gratis. No es gratis. Eso tiene un impacto en nuestro bienestar, eso tiene un impacto en nuestra autoestima, eso tiene un impacto en el impacto de lo que nosotros hacemos, eso tiene un impacto en el cuerpo, en cómo nos sentimos, ¿sí? En el estrés, en la ansiedad, bueno, en un montón de cosas. Entonces, a mí me gustaría compartirte algunos recursos para uno darse cuenta que se está autoengañando. Porque si hay algo que sucede con el autoengaño es que a priori uno no lo puede ver, uno no lo puede detectar, y muchas veces necesita que venga alguien de afuera y nos lo diga, o alguien a través de un podcast te dé un ejemplo y vos digas, entonces capaz que con esta situación me estoy autoengañando, ¿no? Entonces te doy algunas señales, ¿no? La primera que yo siento que en mi vida me ha ayudado a descubrir que estaba tramándome una historia que sostenía lo insostenible, es que si vos me mirabas de afuera, y si yo me miraba de afuera, tenía una especie de comodidad aparente, ¿no? Como que cada cosa está en su lugar. Trabajo, la vida personal, la familia, ¿no? Cada cosa aparentemente está en su lugar. Pero de fondo, o en lo profundo mío, en esas épocas siempre había como una especie de incomodidad subyacente, algo no termina de cerrar, algo no termina de hacerme sentido, algo me falta. Si miro mi vida está todo bien, pero en el fondo algo no está funcionando. Bueno, frente a esa situación uno construye un montón de historias que lo ayudan a uno a sostener el día a día a pesar de sentirse así. Y cada uno ya estará pensando las suyas, ¿no? Qué sé yo. Yo muchas veces le conté la anécdota de ese trabajo que tanto me costó conseguir, y el día que lo conseguí me di cuenta que no quería estar ahí. Y lo sostuve un par de meses, pensando que bueno, no, debe ser que estoy estresado, debo estar cansado, esta es una oportunidad para aprender, que pin, que pan, pero en el fondo mío, Facundito sabía que no era por ahí. Y me ha pasado con socios o socias que he tenido, me ha pasado con personas que he conocido, que he sostenido las relaciones durante tiempo. No es por acá. Me ha pasado en lo creativo también. Me ha pasado en mi música. Darme cuenta en el medio del proyecto, después de haberle puesto mucho tiempo y mucho trabajo, que... Y el proyecto funcionaba, si uno lo escuchaba, la producción sonaba increíble, todo, pero en el fondo ahí había un ruidito que me decía, algo falta acá, algo no cierra. Bueno, esa es como la primera señal. Si vos mirás a tu vida y está toda acomodada, todo fluye, está todo bien, está todo en su lugar, pero tu último pensamiento antes de irte a dormir, o el primero a la mañana, o a media tarde, sentís que hay algo que no termina de cerrar, bueno, ahí hay una señal de que probablemente haya alguna historia que te estés contando que no sea del todo cierta. ¿Sí? Otro recurso para darte cuenta si te estás autoengañando o no, bueno, siempre apelamos al cuerpo, ¿no? Y sobre todo en lo creativo. El cuerpo es muy sabio, el cuerpo expresa, el cuerpo crea el mensaje que nosotros necesitamos recibir muchas veces. Y por ejemplo, en mi proceso creativo me ha pasado muchas veces de ponerme a escribir algo que quizás no era por ahí, que quizás era la expresión de un autoengaño, o ponerme a hacer música y quizás no era por ahí, y quizás era la expresión de un autoengaño, y el cuerpo hacérmelo saber. Mira, te voy a contar una bien concreta. Hace casi 2 meses empecé a grabar un disco nuevo, porque me atravesó un rayo de inspiración y dije, sí, este es el concepto, esta es la historia que quiero contar musicalmente, estos son los instrumentos que quiero usar, esta es la metodología creativa que voy a usar para crear las canciones. Tenía todo súper claro. Y entonces dije, bueno, cada día, antes de arrancar la jornada del día, me vengo acá al estudio y a crear, porque ya está todo claro, está el horizonte, está la idea, está la inspiración, están los recursos, está todo. Bueno, ¿podés creer que al cabo de 2 o 3 días yo terminaba ese ritual creativo mal, literalmente mal?
ansioso, nervioso, preocupado, enojado, con los oídos embotados. Yo dije, al quinto día yo dije, paremos todo esto, porque acá claramente me estoy autoengañando con algo y no lo estoy pudiendo ver. Y detuve totalmente el proyecto, ¿sí? Y lo abandoné por casi 2 meses. El otro día agarré esas canciones, me puse a escucharlas y había producido como 7, 8, de las cuales 2 o 3 son potables, tienen potencial, ¿no?, de llegar al disco. Y el resto eran casi ¿cómo explicarte? Como un ejercicio creativo hecho por una persona ansiosa. Ahora lo puedo ver y ahora hasta creo que puedo entender cuál era mi verdad incómoda y cuál era el autoengaño que me estaba generando. Entonces, digo, a veces el cuerpo, cuando uno termina de crear, uno también tiene que hacer como ese registro, ¿no?, de cómo se siente. Bueno, pusiste manos a la obra, le dedicaste 15 minutos, media hora, 3 horas a tu creatividad. ¿Y cómo te sentís? Si fue una creación honesta, sincera, genuina, el cuerpo se siente bien, ¿eh? El cuerpo se va a sentir como terminar de salir a correr o terminar de hacer el amor con alguien. Se siente bien, se siente liberado, se siente energizado, se siente relajado, se siente como que pasó por un buen momento. Ahora, si vos terminás de crear y te sentís mal, te sentís cansado, agotado, hinchado, inflamado, así me sentía yo, inflamado generalizadamente. Bueno, ahí el proceso creativo no está siendo del todo genuino, y si no está siendo del todo genuino, probablemente en algún aspecto de tu creatividad te estés autoengañando, ¿sí? Otra señal de que no estás yendo por el camino de la verdad probablemente tenga que ver con el día a día y el lenguaje que uno tiene con uno mismo, ¿no? Si vos te tenés que explicar y tenés que argumentar demasiado las cosas que haces y tenés que encontrar demasiadas historias que sostengan por qué haces lo que haces a la mañana, por qué te vinculás o sostenés con tal persona tal vínculo, o por qué, no sé, tenés que esforzarte tanto para ciertas cosas que quizás no te fluyen. Si vos necesitás construir narrativas todo el tiempo que sostengan eso, y esto acá hay que hacer mucho ejercicio de atención a la cháchara mental, ¿no? Bueno, ahí claramente hay una señal de que hay un autoengaño. Sobre todo porque todo eso empieza a setear un clima emocional, ¿no? Un clima emocional que muchas veces, al menos a mí, me impacta en apatía, ¿no? Como desconexión. Me desconecto. Y nada me mueve, nada me conmueve. Nada de nada, ¿eh? Ni el arte, ni las personas, ni esto que estoy haciendo probablemente. Nada, es como que me desconecto. Cuando yo me siento desconectado de las cosas, cuando siento que no puedo sentir, esto para mí es como... Es la gran brújula, ¿eh? Darme cuenta de que puedo sentir o de que no puedo sentir. Si yo durante una etapa de mi vida o durante algunos días sucesivos siento que no estoy sintiendo, esa es una señal de que en algún punto me estoy autoengañando. En algún punto me estoy autoengañando. Y yo tenía por acá una más. Acá la tengo. Que me la había anotado y la había dejado específicamente para el final, ¿no? Como señal. Que es la irritación de los logros de los demás. O es la irritación en el bienestar de los demás. O es la irritación en que los demás se animen y yo no me anime. O es la irritación en que los demás avancen y yo no avance. A todos nos pasa a veces ver a alguien que le va un poquito bien y a nosotros eso nos irrita un poquito. Bueno, esa irritación es un cartelón gigante publicitario LED lleno de luces de que hay una parte de vos que se está autoengañando, y eso te está haciendo mucho ruido. Bien, entonces, dicho todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que uno puede hacer cuando se empieza a dar cuenta de que está sosteniendo una verdad que no es verdad? Cuando uno está sosteniendo una trama que no suma. Cuando uno está sosteniendo lo insostenible, ¿no? Algunas estrategias y algunos ejercicios creativos que al menos a mí me ayudan un montón. Creo que a vos te pueden ayudar también.
y que siento profundamente que uno, animándose a hacerse cargo de sus autoengaños, transitarlos y obviamente convertirlos, también abre grandes puertas y grandes oportunidades para crecer, no solo como creativo, sino como ser humano. Paréntesis. Yo he tenido la fortuna de conocer a algunas personas muy sabias en la vida. Personas grandes y que adquirieron esa sabiduría con el paso de los años, y creo que es algo a lo que todos deberíamos poder aspirar, ¿no? Y también personas jóvenes con mucha sabiduría. Y si hay algo que detecto en todas estas personas sabias, es que son muy amigas de la verdad. Y son muy enemigas de la mentira y sobre todo muy enemigas de la capacidad de mentirse a uno mismo, ¿no? Entonces, cierro paréntesis. Creo que el ejercicio de transitar el autoengaño y tratar de comprenderlo y resolverlo nos va a ir acercando progresivamente a esa sabiduría natural que nos habita y que creo que el gran desafío humano es poder expresarla, ¿no? Poder hacerla parte de la vida de uno a través de lo que uno está creando, ¿no? Así que bueno, algunas cosas que creo que nos ayudan a transitar el autoengaño y a resolverlo. Número 1, obviamente escuchar la verdad incómoda. Si te das cuenta y tenés alguno de estos síntomas, creo que la gran pregunta que viene inmediatamente después es: ¿cuál es aquella verdad incómoda que no estoy queriendo ver, que estoy evadiendo, que estoy esquivando, que estoy zigzagueando para no hacerme cargo, ¿no? No sé. Ejemplo. Como decía hace un ratito, mi relación con mi socia no va más, hace tiempo, pero yo lo sostengo porque el negocio, ¿no? Porque los años que hemos trabajado juntos, porque lo que sea, ¿no? Bueno, ejercicio creativo. Escribí, o dibujá, o garabateá, o visualizá creativamente cómo serías vos sosteniendo esta situación durante 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Ejercicio creativo, dibujate a vos. Escribí sobre vos. Hacé un garabato sobre vos. Si sos más del cuerpo, habitalo con el cuerpo. Cerrá todas las puertas y ventanas y hacé un auto-acting, ¿no? Una performance. ¿Cómo te sentirías con vos mismo si seguís sosteniendo esa situación durante 1, 2, 3, 4, 5 años? Y en el ejercicio creativo te puedo asegurar que van a aparecer un montón de elementos incómodos. Y como siempre decimos acá, en lo que incomoda hay información, ¿sí? Y en esa incomodidad hay una decisión pendiente. ¿Ok? Entonces, propuesta número 1, una vez que revelás la verdad, ¿sí? Esa verdad incómoda de la cual no te querés hacer cargo o no estás queriendo, resolver. Bueno, una vez que tenés esa verdad incómoda, jugá creativamente con ella. Componele una canción, dibujale, hacele un cuadro, grabá un corto, cantala, hacé algo con esa verdad, ¿sí? Creativamente, y vas a ver que te va a empezar a dar información, te va a empezar a dar algunas señales de cuáles pueden ser esas decisiones que podés estar tomando. Otro ejercicio que lo hacemos mucho en coaching creativo es un ejercicio de exploración, ¿no? Pero es un ejercicio de exploración en varios rounds, ¿sí? Son 3 grandes áreas de exploración. ¿Qué necesita mi mente? Y hago una lista de las cosas que necesita mi mente. Necesito paz, necesito espacio, necesito aprender, necesito soñar, ¿no? ¿Qué necesita mi mente? Ok. ¿Qué necesita mi cuerpo? Un abrazo, una caricia, 8 horas de descanso, un beso, salir a correr, moverme, bailar. ¿Qué necesita mi cuerpo? ¿Qué necesita mi espíritu? ¿No? Mi alma, mi ser más profundo. Amor, expresión, paz, un viaje, calma, menos miedos. Hacé la lista. Bien, una vez que haces las 3 listas, dejás descansar esa lista, dejás descansar esa exploración y volvés a la hora. O volvés al otro día y de nuevo, ¿qué necesita mi cuerpo? ¿Qué necesita mi mente? ¿Y qué necesita mi espíritu? Pero tratás de sumar algo que ya no esté ahí. Tratás de meter un poco más adentro la cuchara, ¿no? De calar un poco más profundo. Y lo dejás 1 hora, 6 horas, un día, ¿no? Y volvés.
Y al tercer round, de nuevo, ¿qué necesita mi mente? ¿Qué necesita mi cuerpo? ¿Qué necesita mi espíritu? Y vas cada vez más profundo. Y si haces este ejercicio, yo lo llamo como ritual de honestidad, lo que vas a empezar a detectar son puntos en común entre las tres dimensiones y cosas que aparecen una y otra vez, ¿sí? Y ese pequeño acto de honestidad, ese pequeño acto de verdad que uno puede tener para con uno mismo, suele ser muy revelador. ¿Sabes por qué? Porque da ideas. Da ideas de qué podemos hacer para estar mejor. ¿Qué podemos hacer para mentirnos menos? ¿Qué podemos hacer para transitar el camino de la verdad? ¿Sí? Es un ejercicio muy, pero muy poderoso. ¿Qué otras cosas uno puede hacer? Bueno, yo creo que, y quizás este es el recurso que más tengo presente hoy en mi vida, y me gustaría transmitírtelo: la coherencia. La coherencia es esa conexión entre lo que uno piensa, entre lo que uno siente y lo que uno hace, ¿no? La coherencia como común denominador para observar mi vida, para observar mi agenda, para observar mi uso del tiempo y de la energía. La coherencia. ¿Soy coherente entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago? ¿Siento esa coherencia? No digo que uno la tenga que sentir las 24 horas del día, ¿no? Pero por lo menos en algún momento del día uno tiene que sentir que lo que piensa, lo que siente y lo que hace están medianamente alineados, y si no están alineados, uno está encaminado hacia eso, ¿ok? Si uno no siente eso, si uno siente esa rotura, ok, entonces de nuevo, hacer una exploración, a observar lo que pienso, a observar lo que siento y a observar lo que hago, porque en esa observación aparecen las tramas, aparecen las narrativas, aparecen las historias que nos contamos, y en esa revelación uno empieza a detectar los ruidos. Entonces pienso una cosa porque estoy sosteniendo una historia, pero siento otra porque estoy sosteniendo otra historia probablemente, y hago otra porque me estoy contando otro cuento. Entonces somos un mismo ser humano contándose 15 historias distintas para sostener la incoherencia subyacente en nuestro día a día. ¿Sí? Yo creo que si hay algo que ayuda a resolver el autoengaño, es encontrar esa verdad esencial que a uno lo habita. Encontrar ese sé quién soy, sé para qué estoy y sé lo que tengo que hacer, ¿no? Cuando uno encuentra esa verdad, no significa que uno deje de autoengañarse. El autoengaño, como te decía hace un ratito, va a aparecer una y otra vez. Va a seguir apareciendo. Pero uno tiene a dónde volver. Cuando se da cuenta que se está autoengañando, uno tiene a dónde volver. ¿Entendés? Tiene ese registro, esa referencia que le recuerda a uno cuál es el camino de la verdad y cuál es el camino de la no verdad. Y desde ahí uno por lo menos puede tomar una decisión. ¿Sí? Si hay algo que te quiero transmitir en este episodio del podcast es eso. Que empieces a ver esas historias que te estás contando y que te están haciendo sostener lo insostenible. ¿Sí? De hecho, el nombre de este episodio va a ser ese: sostener lo insostenible. Creo que en mayor o menor medida todos los seres humanos hacemos ese ejercicio, nos volvemos muy buenos en el ejercicio de sostener lo insostenible, y si hay algo que necesita la creatividad es que sostengamos lo sostenible justamente, que es aquello que tenemos nosotros adentro y que queremos poder expresar, ¿sí? Que queremos poder crear. La creatividad necesita mucho sostén, y si yo estoy sosteniendo lo insostenible, le estoy quitando a la creatividad esa energía, ese sustento, ese alimento, ese oxígeno que necesita para poder hacer lo suyo. ¿Sabes qué es lo que tiene que hacer la creatividad? Sostenernos a nosotros y elevarnos. Ese es como el gran horizonte del creativo. Poder crear y sostener la creación de algo que lo termina sosteniendo a uno. Pero para que eso suceda, uno tiene que dejar de mentirse. Uno tiene que dejar de sostener lo insostenible. Vamos ya, como te decía la semana pasada, estos son los últimos episodios del año y un poco los temas que voy proponiendo
los voy proponiendo porque quiero que podamos iniciar el 2026 con una mirada un poco más superadora, ¿no? Con una mirada un poco más inteligente respecto a las cosas que hacemos. Bueno, te propongo que cierres este año y que ya que vas a empezar a hacer balance y todo ese tipo de cosas, con menos promesas respecto a cosas que querés hacer. Uno suele, bueno, el año que viene me prometo hacer esto, me propongo hacer lo otro. Si querés, hacelas, ¿no? Pero sobre todo con un propósito de claridad y de verdad interna más a flor de piel. Me encantaría que el 2026 lo vivamos de una forma más auténtica, con menos autoengaño, con menos mentiras y con una mayor predisposición a hacernos cargo de lo que hay que sostener, verdaderamente. Nuestras ideas, nuestros sueños, nuestra creatividad, nuestro proyecto, nuestro negocio, los lugares en los cuales podemos poner nuestro amor y sobre todo los lugares de los cuales recibimos la energía de ese amor, ¿sí? Para cerrar una idea que a mí me parece muy, muy poderosa, en tiempos en los cuales estamos buscando dónde está la garantía de lo que funcione, ¿no? La garantía de la solución, la garantía del éxito. Bueno, yo quiero recordarte que la coherencia no solo para mí es la clave del éxito en muchos aspectos de la vida, sino que es la gran solución para los grandes dilemas y los pequeños también que tenemos en el día a día. Ser coherentes con el mundo, pero por sobre todo con nosotros mismos, es lo que nos ordena, lo que nos enfoca, lo que nos permite accionar y lo que por sobre todo nos recuerda quiénes somos y para qué estamos. Y hablando de coherencia y de superarnos y de comprendernos y de diseñar mejores sistemas para poder crear, para poder emprender, para poder proyectar, quiero recordarte que el primer programa que iniciamos en el 2026 en el Laboratorio Gayki es el programa de autoliderazgo. Es la 6ª edición ya de este programa que hemos diseñado para ayudarte a enfocarte, a organizarte y a accionar, ¿sí? En relación a eso, este jueves vamos a estar dando una charla abierta sobre el autoliderazgo y sobre el programa de autoliderazgo, ¿sí? A las 2 de la tarde, jueves 18 de diciembre, a las 2 de la tarde, hora de Buenos Aires. Te podés inscribir en gayki.org. Va a ser un placer contarte sobre este programa que tanto amamos hacer en el Laboratorio Gayki, porque, como te decía, ya es la 6ª edición. Hemos ayudado a cientos de personas a organizarse, enfocarse y diseñar una hoja de ruta para sus vidas y sus proyectos. Va a ser un placer iniciar el 2026 acompañándote en ese sentido. Otra cosa que también reabro personalmente en el 2026 son mis mentorías en comunicación efectiva. Son mentorías 1 a 1, vos y yo, trabajando juntos en la comunicación de tu proyecto. Te puedo ayudar a diseñar la estrategia de comunicación de tu proyecto. Una estrategia que no solo funcione para el mundo, sino que te funcione a vos, ¿sí? En tu proceso creativo, en tu estilo de vida, en tu modo de expresarte y comunicar. Suelo abrir 4 o 5 cupos por mes porque son trabajos 1 a 1 y me llevan, la verdad, que bastante tiempo. Para enero me queda solo un lugar, así que quiero dar el aviso por aquí porque seguramente en las próximas semanas se va a completar. Si no llegás a hacerlo en enero, lo hacemos en febrero no voy a dar, en marzo, porque en febrero me tomo vacaciones, ¿sí? Pero tenés toda la info en gayki.org.
barra comunicación-efectiva, ¿sí? O si no, también entras en gayki.org/mentorías y ahí tenés el programa, la hoja de ruta de mis mentorías 1 a 1 en comunicación efectiva. Si querés que te ayude a diseñar la estrategia de comunicación de tu proyecto o emprendimiento, aquí estoy para que hagamos equipo. Como siempre te recuerdo que podés bajar gratis El Camino de la Creatividad desde gayki.org/El Camino. Espero que lo disfrutes muchísimo y como te decía hace un ratito, la grabación del Inspira, que fue el festival de creatividad más grande de Hispanoamérica, está disponible solo por una semana en labs.gayki.org. Espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como yo disfruté de grabarlo. Te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en la próxima oportunidad.